Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando este encuentro con Vicent Guillén. Muy buenas, Vicent, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, yo muy bien. Me alegro, me alegro. Yo, bueno, pues ya tuve la suerte de entrevistarte en una ocasión. Viniste a Marbella y en Marbella, en un restaurante muy encantador, muy bonito, pues tuvimos nuestro primer encuentro. Data ya de hace unos cuantos años. Y desde entonces, pues han ocurrido cosas. Y a mí me gustaría que me contaras y que le contaras un poco a los espectadores cosas que han ocurrido. Ha ocurrido, por ejemplo, que hace un año, en junio de 2018, lanzaste una película, un proyecto ambicioso que versaba sobre Juan el Bautista. En concreto, su título fue El profeta del desierto. ¿Cómo te embarcaste en un proyecto de tal magnitud? Bueno, era una cosa que teníamos en mente mi mujer Juan y yo desde hace tiempo, sobre todo cuando íbamos a la playa y hablábamos de que todo lo que pasó hace 2000 años, referente a la vida de Jesús y todos los que le rodearon, incluyendo Juan el Bautista, pues considerábamos que la Iglesia y lo que sabemos de aquella época no es la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, siempre teníamos la inquietud de contar de alguna manera lo que nosotros pensamos que ocurrió en realidad, ¿no? Entonces, cuando pasábamos por una playa de ahí de Valencia, había una zona que es de dunas, dunas naturales, que recuerda mucho a un desierto, y había una parte de las dunas que nos recordaba, pues, o nos hacía pensar pues, que aquel lugar sería un lugar bonito para recrear no sé, un diálogo de Juan el Bautista con la gente que le escuchara, ¿no? Y entonces de esa idea surgió, bueno, conocimos a Vicente Fontestad, que es el actor que ha interpretado a Juan el Bautista. Pues poco a poco, al conocerle a él, contarle un poco la idea que nosotros teníamos, pues el saber que él estaba dispuesto a hacer el papel porque él es actor, pues a partir de ahí surgió la posibilidad, ¿no? de poder hacerlo. Primero, el proyecto era mucho más sencillo, de menos duración, a lo mejor más artesanal, pero luego nos fuimos liando y cada vez pues intentamos hacerlo con lo más cercano a la profesionalidad que tenemos en mente o que podíamos nosotros. Y al final pues ha salido una película de 1 hora y 5 minutos de duración, pues donde hemos intentado plasmar lo que consideramos que fue el mensaje de Juan y también pues alguna situación pues que pudo haber en su vida de ayuda a la gente. Quiero decir que para este proyecto, lógicamente, hemos tenido que contar con la colaboración de mucha gente amiga que de forma altruista pues se han brindado, ¿no? Cada uno, pues, por ejemplo, los actores, aparte de Juan el Bautista, pues ninguno de ellos tenía experiencia en la interpretación, ¿no? Entonces los hemos ido reclutando, por decirlo de alguna manera, pues con, con ilusión, ¿no? Y ellos pues han intentado hacerlo lo mejor posible. Siendo tan conocido Jesús, ¿por qué es tan poco conocido Juan el Bautista? Bueno, si nos atenemos a lo que hablan los evangelios de Juan el Bautista, veremos que la información sobre él es muy pobre, ¿no? Es como que los evangelios están centrados en la figura de Jesús y el resto de personas que convivieron con él pues están en un segundo plano, ¿no? Y uno de ellos es Juan el Bautista. ¿Por qué hemos elegido a Juan como protagonista y no a Jesús? Pues por diferentes razones. La primera es que el hecho de que Juan sea menos conocido nos permite, digamos, más licencias a la hora de elaborar un guión, ¿no? Es decir, parece como que si centráramos el personaje, o sea, la película sobre el personaje de Jesús, es como que todo el mundo cree que sabe lo que pasó y como te desvíes una frase de lo que dicen las escrituras, ya eres un hereje, ¿no? Entonces, pensamos que Juan, primero que tuvo un papel muy relevante, más de
se ha conocido de él, que su personalidad está muy desdibujada respecto a lo que fue la realidad, ¿no? Siempre se le pinta como una persona así un poco ida, ¿no? Que se puso ahí a predicar en el desierto de una manera agresiva, ¿no? Y como vestido como si fuera un troglodita, ¿no? Entonces, nosotros no compartimos esa visión de Juan, pensamos que en realidad fue en su forma de ser más parecido a Jesús de lo que tenemos en mente y de lo que nos han dicho las escrituras. Entonces, hemos construido una personalidad en Juan diferente a la que uno espera si se basa en los evangelios. También su misión consideramos que fue bastante extensa, no solo limitándose a bautizar a la gente, sino que pues, al mismo tiempo, pues, igual que Jesús intentaba llamar a un cambio del interior, ¿no? A la gente, y no lo hacía de la manera que se cuenta en los evangelios, ahí un poco de esa forma tan iracunda, ¿no? Que se le pinta de arrepentidos pecadores de una manera así un poco, pues, atemorizante, ¿no? Consideramos que él, pues eso, era una persona con mucha sabiduría y que esa sabiduría se tenía que notar a la hora de hablar, de expresar con la gente y hemos intentado que se refleje esa personalidad. Lógicamente nosotros tenemos un presupuesto muy limitado y hemos tenido que adaptar el guión de la película a lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? No podemos construir grandes decorados, aunque sí que hemos hecho uso de los que había disponibles. Entonces, Y algunos son realmente hermosos. sí, hemos tenido una gran suerte. Primero nos hemos movido muchísimo buscando las localizaciones. Eh, y que no estuviera muy lejos, ¿no? de donde vivimos. No hemos ido a Judea, por supuesto. Todas las localizaciones están en España. Hemos ido a Almería, hemos ido a Teruel, cerca de Valencia, en la playa esta que te he comentado que está en Sueca. Localizaciones que nos asemejaban a lo que podía ser el desierto de Judea, pero que no fueran muy lejanas. Y en esa búsqueda hemos tenido la grandísima suerte de poder aprovechar los decorados de una película que fue Dioses y Reyes, Exodus, Dioses y Reyes, una película de Ridley Scott que se rodó en Almería, en el paraje El Chorrillo. Entonces allí construyeron como una especie de poblado que luego pues no lo desmontaron. Se quedó allí para que todo el mundo pudiera acceder y aparte de nosotros ha habido otra gente pues que ha ido ahí a recrear pues, lo que podía ser un pueblo, ¿no? De aquella época. Entonces hemos aprovechado este escenario para una parte de la película y creo que eso nos ha ayudado también a darle más realismo. Oye, hay dos cosas que me llaman la atención o que me han llamado la atención en la biografía, por decirlo así, de Juan el Bautista. Una, que Herodes le corta la cabeza y le corta la cabeza porque lo considera un peligro. Sí, sí, sí. Digamos que si nos atenemos a las referencias clásicas de los evangelios, da la sensación de que no fue él, sino que fue pues, Herodías, influyendo con Salomé. Pero si nos atenemos a lo que dijo Flavio Josefo, que es un historiador romano, bueno, es judío, pero digamos le dieron la ciudadanía romana. También se dice de él que fue esenio. Él no cuenta nada, para nada no tiene en cuenta esta versión, ¿no? Simplemente comenta pues que Juan tenía mucha popularidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Le seguía un montón de gente y él tenía miedo de que Juan en algún momento determinado pues levantara al pueblo contra él, ¿no? Porque, claro, lógicamente el pueblo estaba disgustado, ¿no? Con los políticos, como creo que en casi todas las épocas, y entonces pues temía pues que Juan de alguna manera pudiera ser como el líder de una revuelta, ¿no? Y entonces con ese temor, aunque realmente Juan no se metió mucho en política, simplemente pues su trabajo era espiritual, pero tenía miedo pues de que en algún momento pues liderara una revuelta o alguien lo utilizara para ello y entonces
lo encarceló y tras unos meses en la cárcel, pues decidió darle muerte. Los motivos exactos, pues no No están han, escritos, no han trascendido, ¿no? Digamos que no han nadie ha trascendido, hecho un ¿no? estudio suficientemente intenso, ¿no? Histórico. Yo tengo una ligera idea que si nos da para hacer más episodios la intentaremos plasmar. Y es que en realidad esto, Herodes simplemente se limitó a hacer lo que quería el Sanedrín o las autoridades religiosas, ¿no? Igual que le pasó a Jesús, buscar la manera de que la autoridad política hiciera lo que la autoridad religiosa quería, ¿no? Y como en este caso, pues en la zona, digamos que Juan se movía sobre todo en la ribera del Jordán, a los dos lados. Por un lado estaba Judea, por el otro lado estaba el reino que creo que es Perea, o pues, ahora no recuerdo, pero era, digamos, otro reino en donde Herodes era como el responsable, ¿no? Judea, el responsable eran los romanos directamente, el gobernador romano, el procurador, Poncio Pilatos. En el caso de Perea, pues era Herodes Antipas, ¿no? Entonces, digamos que lo que se esperarían seguramente es que Juan pasara al lado de Perea para que estuviera en la jurisdicción de Herodes Antipas y que él hiciera ese papel de detenerle, ¿no? En el caso de Jesús, al estar, digamos, más alejado de Perea, centrar su misión más cerca de Jerusalén, pues claro, ahí Herodes Antipas no tenía jurisdicción, entonces ya tuvieron que recurrir directamente al gobernador romano para buscar la manera de deshacerse de él. El hecho de que también él en algún momento, incluso recopilado o recogido en las Sagradas Escrituras, se reconozca como un profeta en el desierto, eso luego habitualmente lo utilizamos con una expresión ser profeta en el desierto también con la dificultad que implica a veces profetizar cuando la gente no te escucha. ¿Tú crees que ahí hay una simbología de doble dirección? Sí, yo creo que algo tendrá que ver, ¿no? O sea, quiero decir que la simbología de predicar en el desierto seguramente tenga mucho que ver con Juan, ¿no? Porque él, en realidad no es que él predicara en el desierto, él procede del desierto y él va a buscar a la gente. Es decir, lo que pasa es que él está solo. Quiero decir que cuando él empieza, él está solo prácticamente. No es como el caso de Jesús, porque en realidad Juan prepara el camino a Jesús y cuando Jesús inicia, digamos, su misión pública, todos los seguidores de Juan pasan a ser seguidores de Jesús porque Juan les dice, ahora tenéis que seguir a Jesús, ¿no? Entonces, de cierta manera, Jesús no parte de cero en cuanto a seguidores, sino que parte a partir de donde lo ha dejado Juan. De hecho, siempre se ha considerado que Juan es el precursor de Jesús, el que le prepara el camino, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que ocurre que Juan, en cierta manera, empieza de cero y no hay nadie, ¿no? Y es él el que va buscando pueblo a pueblo, aldea a aldea, a la gente. Y así es como se va dando a conocer y así es como vamos a intentar, si tenemos ocasión de poder hacer la segunda parte, que es lo que estamos intentando, que se refleje eso, ¿no? Que él va buscando a la gente, no va a la gente a él primero, sino que él primero se da a conocer, va a la gente y cuando ya la gente lo conoce, pues ya sí que es cierto que empiezan a acudir más en masa y también hay que pensar que el hecho de que él predique en la ribera del Jordán también tiene que ver con el hecho de que el predicar en los pueblos, en las sinagogas, todo esto no se quería, ¿no? Quiero decir que Juan no era bienvenido por lo que decía en los lugares oficiales, ¿no? Entonces yo creo que él también va buscando un lugar donde pueda estar tranquilo y no se metan las autoridades religiosas a molestarle, ¿no? Por eso creo que elige también esa ribera del Jordán y esa zona más alejada de los núcleos grandes para extender su mensaje. Háblame del bautismo. ¿Qué significa? Evidentemente le acompaña ese adjetivo, Juan el Bautista. ¿Cómo llega la figura del bautismo a él?
y porque tiene un origen más antiguo el bautismo y él de alguna manera lo pone, lo utiliza con esa ceremonia de purificación y de renovación personal que implica un antes y un después. Bueno, yo opino que, como tú comentas, que Juan no es el creador del bautismo, simplemente adapta una práctica que ya los esenios internamente tenían, ¿no? Lo que él hace es, digamos, darla a conocer a los demás. Yo creo que se le ha dado más, o no se ha entendido lo que es el bautismo, lo digo porque al final lo que ha acabado representando dentro del cristianismo, ¿no? Yo creo que más bien era una forma simbólica, no el hecho en sí de bañarse con agua no creo que cambie nada, ¿no? A una persona. Yo creo que, y de hecho Flavio Josefo lo refleja en su escrito, que Juan lo que hablaba a la gente es de la purificación del alma, de los cambios del interior y la parte material, ¿no? De lavarse con agua, la explicaba más desde el punto de vista, aparte de simbólicamente, como una manera también de que la gente tomara conciencia de que hay que eliminar las impurezas, ¿no? Y que eso era una manera muy sencilla de que se entendiera. Limpiando el exterior, ¿no? El físico, era como una alegoría de la limpieza del interior, ¿no? Y aparte de esto, pienso que al mismo tiempo que les bautizaba con el agua, de cierta manera también había una transmisión de energías. Es decir, y también el agua es un buen transmisor de energías. Entonces, yo creo que ese hecho, el hecho de que él bautizara a la gente, no era solo el hecho de que les pusiera agua por encima, sino que de cierta manera les transmitía una especie de energía para reforzar esa intención de cambio que ellos querían hacer, ¿no? Y creo que el bautismo de Jesús fue algo más que eso, ¿no? Yo pienso que, y de hecho en las propias escrituras lo refleja, ¿no? Que ahí pasa algo, ¿no? Cuando Juan bautiza a Jesús pasa algo. Yo creo que ese es el momento, en cierta manera, en el que la ayuda espiritual que tenía Juan, desde el plano espiritual, se la transmite a Jesús, ¿no? En cierta manera que era como dar el relevo. Y de hecho ahí se comenta, en algún momento de las escrituras, Juan comenta que ahora yo tengo que menguar para que él crezca, ¿no? Y al poco tiempo es cuando ya detienen a Juan y él ya sabe que él como que ya ha acabado, ¿no? En cierta manera yo pienso que ese momento del bautismo de Jesús es un momento donde hay como una transmisión de esa ayuda espiritual tan potente que en ese momento tenía Juan. Es como que Juan ya se la pasa a Jesús, por decirlo de alguna manera, para que él sea el que continúe esa misión con la fuerza del mundo espiritual. Lo que pasa es que de todo eso pues se sabe bien poco, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se sabe tan poco desde tu punto de vista? Porque es un tema realmente interesante. ¿A alguien le interesaba en algún momento de la historia minimizar o desdibujar la figura de Juan el Bautista? eh, yo pienso que en general lo que la intención ha sido quitarle toda la fuerza que el mensaje llevaba, tanto el de Juan como el de Jesús. Quiero decir que no es que haya habido un interés especial en denigrar la figura de Juan en favor de exaltar la de Jesús. No, yo creo que más bien lo que ha ido ocurriendo es que el verdadero mensaje que tanto Juan como Jesús quisieron transmitir se ha ido adulterando con el tiempo hasta el punto de que muchas de las cosas que ellos dijeron pues no han llegado a nuestros días. Por ejemplo, el que ellos pudieran hablar de la reencarnación y del papel de la reencarnación en la evolución espiritual. Hoy en día la mayoría de gente cree que el cristianismo o lo que dijeron Jesús, porque el cristianismo es una cosa y lo que ellos dijeron fue otra, que Jesús y que Juan no hablaron para nada de la reencarnación y el dogma de la Iglesia solo admite que hay una única vida física. Y mi opinión es que no es así. Es decir, que tanto Jesús como Juan hablaron de la reencarnación, la conocían, en el judaísmo se conocía. Es decir, que no es una idea o una creencia
solo de las religiones orientales como mucha gente cree. Eh, Creo que esto es algo que se ha conocido en muchos sitios y que en este caso, pues a partir de que el Imperio Romano se convierte al cristianismo, a partir de Constantino, pues ahí se hace un concilio para hacer una selección de qué debe componer el dogma de la Iglesia y qué no. O sea, y qué escritos los van a considerar como ortodoxos y qué escritos los van a sacar de la oficialidad, ¿no? Y ahí es cuando entra lo de o sea, los evangelios apócrifos o los textos apócrifos, ¿no? O sea, mucha gente piensa que la Biblia o el Nuevo Testamento es como que Dios ha dicho, es esto es la verdad y lo demás es mentira. Y eso no es así. Solo tenemos que indagar un poquito en la historia y veremos que los textos sagrados se van conformando a lo largo del tiempo, que lo decide alguien, o sea, generalmente los que son las personas poderosas de las religiones y estos, digamos, cortan, pegan, añaden, quitan lo que ellos consideran, ¿no? Entonces, ese proceso también ha ocurrido a la hora de conformar el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, se conocen un montón de evangelios apócrifos, se han ido descubriendo en una época relativamente reciente textos antiguos, ¿no? Como los descubrimientos que se hicieron en Qumrán o en Egipto, más o menos en 1940 por ahí. Entonces, y ahí nos hemos dado cuenta que había más de lo que nos han contado, ¿no? Y para hacer la película también yo me he inspirado un poco en el guión en algunos textos en los que sí que se habla de la reencarnación. Por ejemplo, hay un evangelio apócrifo que es el Evangelio de los 12, que supuestamente fue un evangelio que estaba guardado en Oriente, ¿no? Lo encontraron en el Tíbet, estaba escrito en arameo y pues la persona que lo encontró, que era un monje irlandés, pues se dedicó a traducirlo, ¿no? Y entonces él habla de que este es el evangelio original del cual hicieron cortapegas para conseguir los otros y en este evangelio pues sí que se habla en algunos pasajes de la reencarnación muy claramente. Pero no hace falta ir a este tipo de textos. Si nos fijamos en los propios evangelios canónigos, hay un momento en el que se hace referencia a Juan el Bautista, al propio Jesús, creo que es Mateo 11 y unos versículos del 11 al 14, creo que es, donde Jesús se está refiriendo a Juan y está hablando de que no, como que no hay hombre más avanzado, ¿no? Que haya nacido en la tierra y luego hace referencia a que, pues, que Juan fue Elías, o sea que Juan es el profeta Elías vuelto a encarnar y todos dan por hecho que era así. Quiero decir que, y ahí no hay dobles interpretaciones como siempre de la Iglesia para este tema. No, es que esto es alegórico, claro, es alegórico lo que a ti no te conviene y lo que te conviene siempre es literal, ¿no? Entonces, y hay otro fragmento cuando habla Jesús con Nicodemo que hace referencia a Jesús, dice, es preciso al hombre nacer de nuevo. Y luego a Nicodemo le pregunta, ¿qué has querido decir con esto? ¿Acaso tiene que entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, esto hace referencia claramente a la reencarnación y Nicodemo no entendió otra cosa, o por lo menos el texto está así escrito, ¿no? Es decir, no es que se interprete una segunda intención, no, se ha interpretado lo que él ha dicho. Luego, si nos damos cuenta, el mensaje de se recoge lo que se siembra no se puede entender si no hay una multiplicidad de vidas, porque en una vida no siempre ocurre que se coseche lo que se siembra, ¿no? Hay gente que hace mucho daño y se va de rositas porque son gente poderosa y hay gente que es buena persona y de repente pues le pasan cosas horribles, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha ido quitando y de hecho en este Evangelio de los 12 lo comenta, esa conversación de Nicodemo está íntegra en este Evangelio y ahí se conoce, o sea, se puede entender con claridad a qué se refería Jesús con el es preciso nacer de nuevo. Lo que pasa es que esto fue digamos que se contrataron unos revisores que fueron quitando todo lo que no interesaba y estas partes pues las han quitado. Aún así no quitaron algunas cosas donde no era directo la referencia a la reencarnación, como esto
de que Juan era Elías encarnado. Eso se ha dejado y pues una prueba de que realmente pues, era conocido y que se habló. Y en el propio judaísmo también hay referencias a la reencarnación, el Zohar, que es un libro pues, es supuestamente para iniciados más avanzados en el judaísmo, pues se habla hay un texto que habla de la reencarnación muy claramente. Entonces, claro, no, es que esto no lo pone en la Torá, ¿no? En el Pentateuco, ¿no? Claro, aquí podemos estar dialogando 1000 años sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero, como digo, eso lo ha elegido alguien, una persona de hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ser un poco más críticos, ¿no? Analizar toda la información que hay, independientemente de que en su momento dijeran unos sacerdotes que esto era lo bueno y esto era lo malo, y analizar la coherencia de la información para quedarnos con una idea más fidedigna, ¿no? Entonces es lo que hemos intentado en la película, ¿no? Eh, Todas las conclusiones que hemos ido eh, recabando, ¿no? de un montón de análisis, no solo análisis de textos antiguos, ¿no? Hay muchas cosas ahí que han servido para hacer la película, pero sí que hemos llegado a una serie de conclusiones muy sencillas que hemos querido plasmar en la película, ¿no? Y entonces, pues cuando habla Juan, pues eso se pone de manifiesto, ¿no? Hay un momento en la película que habla de la reencarnación y se aclara qué es la reencarnación y qué papel juega en el proceso de evolución del ser humano. El hecho de que se borraran, que esas personas contratadas borraran lo que es cualquier rastro de lo que es la reencarnación y que después de a lo mejor 2, 3 generaciones en el conocimiento humano esa figura ya no estuviera, ¿cómo crees que ha influido en lo sucesivo, en la evolución humana sucesiva de los siglos durante la Edad Media, etcétera, etcétera? ¿Ha habido un proceso, digamos, de involución? No me atrevería a decir involución, pero sí de oscuridad total. Eh, Quiero decir que la primera pregunta sería, ¿para qué lo quitaron, no? Quiero decir que esa sería la pregunta un poco que yo deduzco de lo que tú me preguntas. Mi opinión es que lo quitaron porque si tú no necesitas a ninguna autoridad para, digamos, salvarte, que al final era lo que todos buscaban, ¿no? En la religión, ¿no? Para llegar al cielo o estar cerca de Dios, sino que eras tú con tu propio cambio a través de las experiencias de múltiples vidas el que tenía la llave para conseguirla. Pues claro, ¿qué pintan los sacerdotes? ¿Qué pintan las iglesias? ¿Qué pintan los obispos, los cardenales? Entonces, claro, todo eso era eh, mm, desmontar totalmente las estructuras que había en aquella época de tipo religioso, ¿no? Desde el judaísmo a todo lo que había en el Imperio Romano, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el principal motivo por el cual lo quitaron, ¿no? Es decir, ellos lo que pretendían era que tú creyeras o que la gente creyera que tú necesitas a la iglesia, a los sacerdotes, a los jerarcas para salvarte. Y sobre todo que pongas dinero para salvarte, ¿no? O sea, todo lo que pasó con las bulas de indulgencia, ¿no? Que te vendían las escrituras ahí de tu lugar en el cielo, es un reflejo de todo eso, ¿no? Entonces, y luego también el no permitir el acceso a las escrituras a la gente, ¿no? Que sea todo en latín, que no se permitan las traducciones de las escrituras. Yo creo que fue un ejemplo más de que cuanta más ignorancia hubiera en la gente, más fácil es la gente de manipular, ¿no? Y entonces, pues todo, la prohibición de una gran cantidad de libros, el que se desvíe un poco de lo que nosotros decimos que es el dogma, pues es un hereje y vamos a quemarlo. Lo que pasó con los cátaros, ¿no? Para mí el catarismo fue, mm, por explicarlo así muy sencillamente, pues a partir del siglo XI, sobre todo en el sur de Francia, o lo que era Occitania, eh, es como que hay un resurgir del cristianismo primitivo, ¿no? Lo que se llamaba el cristianismo gnóstico, ¿no? Que sí que conservaba
este conocimiento verdadero, este conocimiento se va extendiendo, la gente empieza a seguirlo, hasta que llega un momento que la Iglesia ve que se le está acabando el chollo, ¿no? Que como siga eso adelante ellos van a desaparecer y entonces organiza una cruzada. Esto dura un montón de años y hacen un genocidio y eliminan a todos los cátaros, que además eran gente súper pacífica que no tenía ningún deseo de luchar en guerras, ¿no? Entonces hicieron un exterminio y así acabaron con ese resurgimiento, ¿no? Entonces yo creo que toda la Edad Media es un reflejo de ese oscurantismo, consecuencia de haberse apropiado, ¿no? Yo creo que lo que hubo es que hubo una gente que se apropió del movimiento que se inició con Jesús, le pusieron un nombre, hicieron una purga, porque en realidad las creencias que se convierten en oficiales en realidad son las de los vencedores de las luchas que hubo, porque hubo una gran cantidad de luchas religiosas en los primeros años, todo lo contrario al mensaje de amor y de paz de Jesús, ¿no? Y entonces los vencedores de esas luchas decidían que se quedaba y que quedaba fuera. Y entonces, pues todo el conocimiento que se llamó gnóstico, que decían que era por influencia de los griegos en el cristianismo, lo cual no es cierto porque esto ya se sabía antes. Quiero decir, es cierto que los griegos creían en la reencarnación, pero no necesariamente que sea una influencia griega, porque la creencia es anterior a ese contacto del cristianismo con Grecia, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho pues, que durante 2000 años hayamos vivido en la ignorancia de lo que pasó realmente. Sí que es cierto que han quedado algunas cosas importantes, por ejemplo, el mensaje de Jesús de amor al prójimo como a ti mismo, todo esto ha quedado. Claro, hubiera sido ya, si quitan eso ya creo que ya se quedan sin seguidores, ¿no? Y convertirlo todo en un culto a una figura, ¿no? La de Jesús, a la cual pues, se le atribuye también pues, la divinidad. Todo esto al principio no estaba. Jesús era un ser muy avanzado y sigue siéndolo, pero no se le consideraba como Dios, sino simplemente pues, como un profeta, y de hecho sí está también considerado en el Islam, ¿no? Un gran profeta. Y todo esto de que Dios y Jesús es el mismo y todo esto es muy posterior. Todo esto es a base de muchas guerras y de imposición. Entonces, claro, ¿por qué se necesitaba un profeta Dios? Porque, claro, como vamos a sustituir el mensaje por la idolatría de la figura, ¿no? Pues hacía falta que fuera muy grande, ¿no? Y por ahí, por eso el énfasis, ¿no? de destacar pues, que Jesús era diferente al resto de seres humanos. Yo creo que era tan humano como nosotros, pero de mayor evolución, ¿no? Y todo esto, pues, creo que es importante aclararlo, porque yo creo que hay gente de buena fe que sí que cree en el mensaje de Jesús, cree en Dios, en muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo le han metido en el lote un montón de mentiras, ¿no? Y esas mentiras hacen que las personas vivan con la creencia de que Dios es un Dios castigador, que un poco con el temor a Dios y con la represión de su interior, ¿no? Yo creo que Dios no quiere nada de eso. Creo que Dios lo que quiere es que seamos felices y que cada uno crea en lo que considere oportuno, ¿no? Y por eso nosotros hemos hecho énfasis en mostrar esa parte oculta y también en quitar lo que consideramos que son añadidos que no tienen nada que ver ni con el mensaje de Jesús, ni con el de Juan, ni con los que le acompañaron, ¿no? Otra cosa equivocada y que se ha descubierto y la Iglesia lo ha reconocido, ¿no? El rol de María Magdalena, durante miles de años considerada prostituta y, bueno, tenida como, pues eso, como prostituta y como en un papel secundario, cuando la Iglesia hoy en día ha reconocido que no fue prostituta, que no hubiera pasado nada si lo hubiera sido, pero es que no lo fue. Entonces, ¿cuál era su falta? Pues que era mujer. Y como la sociedad era machista, una mujer no podía
tener un rol importante, ¿no? Entonces, para mí, y intentaremos, si hay una tercera parte, de reflejarlo, María Magdalena fue un pilar, digamos, el pilar fundamental de Jesús, su mano derecha y la que estuvo ahí liderando el movimiento después de que él muriera, que es la que tenía los contactos con Jesús, que era medium, y, y que sufrió una gran persecución porque se la querían cargar y a lo mejor gracias a pensar que era poco importante se nos salvó la vida, ¿no? Aparte de las argucias que ella tuviera para escaparse, ¿no? Si no hubiera acabado también como, pues como acabó Jesús, como acabó Juan y muchos de los que fueron sus seguidores, ¿no? Ajusticiado. Tampoco sabemos gran cosa de María Magdalena, una gran desconocida. Mucho se ha dicho después, creo que mucha fantasía también. Entonces, si tenemos oportunidad, pues intentaremos también aclarar su rol, porque consideramos que María Magdalena conoció primero a Juan que a Jesús. Esto no lo sabe nadie, pero quiero decir, no, nadie ha dicho esto, ¿no? Todo el mundo lo centramos, pues fue la pareja de Jesús, que si tuvo hijos, que si no, tal. Yo opino que no fue su pareja, pero sí que fue la pareja de Juan el Bautista. Por eso tampoco, búscalo por ahí que no lo verás en ningún sitio. Entonces intentaremos, si tenemos oportunidad, pues contar estas cosas, ¿no? Del papel de María Magdalena, su relación con Juan, con Jesús. Jesús nosotros no lo vamos a sacar nada más que De refilón, como se de suele. refilón, porque digamos que consideramos que esto un poco le quitaría protagonismo a la historia de Juan y nos generaría también problemas con los ortodoxos, ¿no? Que ya los hemos tenido, ¿no? Gente que cree que está todavía en la Edad Media y que, bueno, que los comentarios que hacen son muy propios de la Inquisición de la Edad Media, ¿no? De la ley de hereje, esto es obra del demonio y cosas así, ¿no? Que 2000 años después todavía te quedas sorprendido de que haya gente que tenga esa poca comprensión, ¿no? O tolerancia con las creencias de los demás. Decías que la Iglesia ha continuado con el mensaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero realmente no hemos integrado la ley del amor, de la que tú hablas en tu segundo libro, no la tenemos realmente integrada los seres humanos. Sí, yo creo que eso ha influido también mucho, que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Quiero decir, la Iglesia todavía tiene escrito el mensaje de Jesús, pero no lo ha practicado, ¿no? Si no, no se hubiera dedicado a matar herejes, brujos y tal, ¿no? Porque con una cruz ahí en el traje y con la Biblia en la mano, ¿no? Porque todo eso no tenía nada que ver con Jesús. Yo creo que ellos han dado énfasis al tema de los rituales, es decir, que la gente, decirle, tú tienes que hacer estos rituales, la Eucaristía, la misa, cada domingo, tal y cual, y si haces esto no pasa nada que te salvas. Y la gente pues se lo ha creído, ¿no? Y entonces han hecho poco énfasis, ¿no? En la mejora del interior. Digamos que han sido buenos a la manera que la iglesia les ha hecho creer que era ser bueno. Más bien ser sumisos y dóciles con la voluntad de los que mandan, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay gente pues, que se lo ha creído y que creyendo de buena fe que estaba en el camino correcto, pues en cierta manera pues han desaprovechado la oportunidad de ser verdaderamente seguidores del amor, ¿no? Porque una cosa es lo que es el amor verdadero y otra es lo que dice la Iglesia que es el amor, ¿no? Yo, por ejemplo, opino que en ningún momento dijo Jesús que hubiera que dejar de tener pareja, ¿no? Por el hecho de creer en Dios o por seguir ese camino, ¿no? Todo esto el celibato de los sacerdotes, creo que eso es una idea que surge después y que ha servido pues pues ha hecho un desastre, ¿no? En la vida de mucha gente y no me voy a extender en ello, ¿no? Pero yo creo que ya sabemos lo que
ha pasado en la iglesia, ¿no? Con el sacerdocio y con la pederastia y todo esto, yo creo que el cortar la posibilidad de tener relaciones de pareja de esa manera, en cierta manera, ha influido en que se haya fomentado esa sexualidad, digamos, perversa, ¿no? Porque era más fácil ocultarla, ¿no? Porque con un adulto es más difícil ocultar que tienes relación, pero manipulando a los niños es más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí ese extremo ha llegado, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Que el hecho de que se haya constituido, porque la Iglesia en cierta manera es una grandísima empresa, ¿no? Con un montón de beneficios que son gestionados por gente que no sabemos ni quiénes son, pero que no se ha dedicado a la ayuda al prójimo. Teniendo tanto dinero, pues el dinero se saca de los feligreses, un poquito va, Cáritas hace un poquito y alguna ONG relacionada con... Pero es la gente de abajo la que lo hace, ¿no? Los de arriba no los ves mojarse mucho en ayudar al prójimo, ¿no? O sea, la ayuda máxima que ha surgido de la Iglesia para ellos es evangelizar, ¿no? O sea, no, tú tienes que creer en lo que yo te estoy diciendo que es la verdad, ¿no? Pero la ayuda que se ha dado ha sido a condición de que tú, digamos, te rebajes o acaches la cabeza y les digas que ellos son los que saben lo que es la verdad, ¿no? Entonces ha sido una ayuda, eh, digamos, condicionada a que tú aceptes sus creencias, ¿no? Entonces, para mí el amor al prójimo no tiene nada que ver con eso. El amor incondicional es hacer el bien y no mires a quién, ni si esa persona cree lo mismo que tú o no. Entonces, en ese tipo de cosas nos damos cuenta que no se ha aplicado bien el tema del amor al prójimo. Los esenios me cuentan que era una, digamos, una sociedad o un grupo de personas con uno de los niveles de conciencia más elevados de lo que conocemos como historia de la humanidad. Vivieron hace 2000 años, por lo menos. Por eso te decía lo de la involución, porque si el ser humano, el deseo que podríamos tener para el ser humano es la evolución en conciencia, pues da un poquito de pena, no sé si es la expresión, ver cómo pues, no se produce por lo menos en línea recta. Aparentemente parece que haya sido una involución, pero yo lo que opino es que los esenios, y como comparto contigo tu opinión, eran seres de una gran evolución, pero esta evolución ya la tenían ellos de antes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran como pequeñas estrellas en un mundo oscuro. Entonces el mundo era oscuro, ellos le daban la luz que tenía, pero la luz no procedía de la humanidad terrestre. La humanidad terrestre estaba en la infancia, ¿no? Y claro, lo que se intentaba es que esa infancia espiritual se fuera poco desarrollando gracias pues a la intervención pues heroica, diría yo, de los profetas en diferentes etapas de la historia, ¿no? Claro, ellos tenían que vivir apartados no porque quisieran, sino porque es que si no los mataban, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo pues vivieron ocultos. Yo diría que el inicio de los esenios es de la época de Moisés y su final es ya cuando acaba la misión de Jesús, ¿no? Y todo este tiempo que ellos estuvieron ahí fue manteniendo la llama de la verdad espiritual que a cuentagotas llegaba a la gente, digamos, normal, gracias a los profetas que se arriesgaban, ¿no? A salir de allí y a intentar contar un poquito la verdad. Pero claro, como eran continuamente eliminados, ¿no? Pues yo creo que llegó un momento en que hubo una gran oportunidad de cambio para la humanidad que fue a partir de Jesús, los primeros cientos de años. Ahí parecía que iba a haber un cambio, pero los poderosos de este mundo lo que hicieron es cuando no puedas con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y entonces, tras intentar matar a toda la gente, ante la imposibilidad de matarlos a todos, que es lo que pasó en los primeros años del Imperio Romano, con Nerón, Calígula y todos estos, ¿no? Pues dijeron, pues no, pues
son muchos, vamos a decir que estamos con ellos, pero nosotros nos ponemos en la cabeza. Y a partir de ahí es cuando se descabeza ese movimiento, porque ellos se ponen a la cabeza y lo manipulan todo. En periodos sucesivos, como por ejemplo el catarismo u otra oleada, ¿no?, de cambio, y también vuelven a hacer lo mismo. En este caso los exterminaron, no hizo falta convertirse al catarismo, ¿no? Los exterminaron y en periodos sucesivos lo iban haciendo poco a poco, ¿no? Cuando salía alguien que decía algo que pudiera destroncar el sistema, pues ya montaron la Inquisición para ir eliminándolos en el momento y no dejar que crecieran, ¿no? A partir de la reforma de Lutero ya podemos decir que todo ese poder que tenían ha ido a menos, pero sigue estando de una manera u otra, ya no solo por parte de la Iglesia, sino por gente que domina el mundo, ¿no? Ellos saben lo que es la verdad. Ellos tienen los documentos, los tienen guardados. Si pudiéramos entrar en los archivos del Vaticano o en los archivos de la Fundación Rockefeller o toda esta gente, ahí está escrito todo, toda la verdad, pero ellos no quieren que eso se sepa. Entonces ellos cuando hay un yacimiento, enseguida van ellos, no, nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a traducir para que la gente lo sepa. Claro, traducen lo que ellos consideran que no va a cambiar las cosas, ¿no? Pues todo el resto de cosas complicadas o que puedan ser objeto de un cambio de paradigma o de una revolución en las creencias de la Iglesia, todo eso se lo guardan bien guardado y no dejan que el público se entere, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esto lo que pasa, ¿no? Aún así pienso que a pesar de que parezca que no avanza, sí que creo que hay un avance, porque las fuerzas, digamos, egoístas poco a poco van siendo menos y los que quieren el amor van siendo más. Lógicamente todo eso implica luchas entre los egoístas y los amorosos, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, como partimos de una situación donde el egoísmo ostenta el poder, pues el esfuerzo del egoísmo es siempre pues, ir aplacando cualquier atisbo de luz, ¿no? Pero ahora ya les es más difícil, ¿no? Ahora ya no pueden ir crear un ejército o una cruzada y masacrar a la gente alegremente, ¿no? Pueden intentar eliminar a la gente, pero tienen que hacerlo a escondidas y ya no es tan sencillo, la gente ya no se chupa el dedo y somos mucho más críticos, ¿no? Entonces yo pienso que sí que hay un avance, que todavía hay muchos obstáculos, pero que con el tiempo, con el paso de los años y los siglos, todo esto al final culminará en que la verdad se descubra, que la gente viva la realidad de la espiritualidad y que lo aplique a su propia vida, y así no estaremos repitiendo continuamente encarnaciones donde estamos dando vueltas en círculo, cayendo en los mismos errores y perdiendo el tiempo, ¿no? Por tanto, si le tomáramos el pulso al despertar de la conciencia, eso que hemos venido a llamar algunos el despertar de la conciencia, ¿cómo es su pulso desde tu punto de vista? ¿Cómo es su estado de salud? Yo no sabría decirte a ciencia cierta, ¿no? Yo diría que para mí, en líneas generales, hubo una época que parecía que había un despertar bastante fuerte. A consecuencia de ello hubo una reacción, digamos, de esa parte negativa que controla el mundo para intentar sofocarla, ¿no? Y aparentemente, pues, parece que haya funcionado, pero todo eso ha quedado, ¿no? Cuando una persona es tocada por la verdad espiritual, eso ya no muere, ¿no? Y aunque lo lleve a, digamos, más discretamente, pues ahí está, ¿no? Entonces uno ya puede aplicarlo en su propia vida y aunque nadie lo sepa, eso ya tiene un efecto. Entonces yo pienso que ahora hay como un despertar espiritual, está mezclado de cosas, de gente que intenta mm, convertirlo todo en lo de esto de la pseudociencia y todo esto que han buscado, ¿no? Desprestigiar todo lo que son las terapias naturales y también los cambios espirituales, diciendo que todos son sectas y toda esta mentira, ¿no? Por otro lado, creo que sí que es cierto que hay una parte de gente que ha visto ahí un filón de dinero y ha empezado a comercializar con la espiritualidad, y eso ya quiere decir que ya no está transmitiendo una espiritualidad verdadera, porque la espiritualidad no puede ser objeto
de comercio, esta gente pues también está haciendo daño en el sentido de que está, para mí está confundiendo. A lo mejor inintencionadamente o intencionadamente, eso ya según el caso será una cosa u otra, pero yo creo que esos son los grandes enemigos, digamos, de la espiritualidad verdadera, ¿no? Por un lado, los que niegan cualquier atisbo de espiritualidad y todo lo convierten en una secta, y los que, con el nombre de la espiritualidad, pues están enseñando cosas que no tienen nada que ver con ella, ¿no? Entonces, en cierta manera, reproducen el modelo actual, que básicamente es ese, ¿no? Lo voy a modificar a mi gusto para yo poder sacarle partido, ¿no? O sea, es una nueva iglesia católica, pero con un, ¿cómo decirlo yo? Con un vestuario, con unos trajes diferentes, con un credo diferente, pero con la misma intención, ¿no? Entonces, ahí cada uno ya tiene que decidir, ¿no? Quiero decir, ahí tenemos el libre albedrío cada uno de nosotros para saber en qué queremos creer y en qué no. Quiero decir que tampoco podemos justificar, tirar la culpa solo a los que actúan así, porque mucha gente actúa así, pero también hay gente que sigue ese camino voluntariamente. Entonces, ahí está el libre albedrío para que cada uno siga lo que quiere, ¿no? Entonces yo pienso que estamos en esa situación, es una amalgama de gente, cada uno con una forma de ver la vida, unos todavía con el paradigma antiguo, ¿no? De las religiones, otros con el paradigma nuevo de la ciencia, más bien el fanatismo en la ciencia, porque la ciencia para mí no tiene nada que ver con eso, porque yo soy científico y no me considero para nada dogmático con el tema del ateísmo y el materialismo. O sea, un materialismo que se escuda en el nombre de la ciencia para ser intolerante. Y luego tenemos una espiritualidad, digamos, adulterada de intereses económicos que también hace daño, ¿no? Entonces, y en medio de todo eso, la espiritualidad verdadera, que es la que para mí tiene que ver con el amor incondicional, desprovisto de intereses egoístas. Y yo creo que, pues, en ese mar nadamos todos y cada uno pues, se inclina más por una cosa u otra y mezclas. Generalmente lo que habrá es una mezcla de componentes y cada uno, pues, dentro de esa mezcla se elige cuál es su fórmula, ¿no? Uno de tus libros ha tenido muchas descargas en Japón, he leído. ¿Por qué el público japonés sintonizó con el discurso que versas en ese libro? Bueno, yo creo que esto a que se haya extendido el libro en Japón ha contribuido mucho el haber tenido la suerte de conocer a Mari Kosaka, que es una japonesa que vive en España. Ella se ofreció a traducir los libros a japonés y contactó con una editorial en Japón, eh, la cual publicó el libro en Japón. Además y luego también con el haber conocido ella a dos personas, a una pareja, los señores Yamakawa, que son referencia allí en Japón de espiritualidad, ¿no? Entonces estas personas han traducido muchos libros de espiritualidad occidentales allí y le han hecho mucha promoción a las leyes espirituales, ¿no? Y luego otras personas también allí importantes en Japón, que Mari Kosaka ha sabido movilizarlas. Entonces, entre la colaboración de todos ellos, pues hemos tenido esa gran suerte y eso hizo pues que el libro, pues, más bien el libro físico y también las descargas, por supuesto, pero se extendiera bastante allí gracias a la labor. Entonces, yo creo que esto ha sido una conjunción de cosas, ¿no? Yo creo que, por un lado, pues tengamos en cuenta también que en Oriente sí que hay un menos rechazo al tema de la reencarnación. Ellos tampoco tienen unas ideas tan, tal vez por desconocimiento, porque no entró el cristianismo allí, ya hicieron ellos para que no entrara, pero no entró el cristianismo, digamos, como religión, entonces no tienen esos prejuicios tan grandes. Entonces, yo creo que eso también ha influido, ¿no? Que estén más abiertos y receptivos al libro, ¿no? Al mensaje del libro.
Hace tiempo me dijiste en una conversación personal que no tenías intención de escribir más libros. ¿Hacia dónde va el discurso, el camino de divulgación de Vicent Guillén en adelante? Sí, efectivamente, y lo mantengo de momento. Es así, nos hemos inclinado más al tema de la película, ¿no? Y la idea es hacer una segunda parte y eso en lo que estamos ahora, ¿no? ¿Por qué no con más libros y sí con las películas? Yo personalmente pienso que, bueno, los libros se han escrito por encargo, ¿no? Creo que había una labor que hacer de tipo espiritual, el mensaje, y esa labor se ha hecho porque ahí está lo que consideramos lo fundamental y no por saber más eso va a mejorar las cosas, porque a veces sabemos muchas cosas pero no las ponemos en práctica. Entonces es mejor no sobresaturar de conocimientos cuando ya los que se conocen no se ponen en práctica, ¿no? Entonces, ese es por un lado, ¿no? Por el otro, ¿por qué hacer la película? Porque opinamos que hay una gran parte de gente que nosotros no podemos acceder a ella solo con los libros, sobre todo es Hispanoamérica, porque por la lejanía y la dificultad en poder hacer charlas presenciales, que era como se ha extendido el libro en España, y porque también hay bastante gente que no es aficionada a la lectura, ¿no? Entonces, sin conocer algo, ya uno prejuzga y si no tiene hábitos de lectura, pues todo eso hace pues, que directamente ni se interesen, ¿no? Entonces, ya que estamos en la época de lo audiovisual y que ahora, digamos, hay más facilidades para que gente, digamos, normal y corriente podamos transmitir a través de lo audiovisual, pues nuestra forma de ver las cosas, pues entonces pensamos en la película, eh, porque es más fácil que la gente se interese por una película que por leer un libro, a no ser que ya tenga un interés previo, ¿no? Y por la facilidad de poder llegar a otras partes del mundo, sobre todo Hispanoamérica. Y entonces, pues eso es lo que nos ha movido, ¿no? El transmitir el mismo mensaje de los libros, pero de otra manera, más atractiva y aparte, pues hacer esa función que a lo mejor solo con los libros no era suficiente de divulgar o aportar un poco de claridad a lo que pasó hace 2000 años, ¿no? Entonces, de momento, pues estamos contentos con el resultado porque pues la película lleva un año y un mes y algo, casi 2 meses danzando por el mundo. La estrenamos el día de San Juan del año 2018 y hemos llegado a fecha de hoy a las 300.000 visualizaciones, de las cuales una gran parte son de Hispanoamérica, sobre todo de México y Estados Unidos, están por encima de España en visualizaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, siendo que somos gente humilde, que no tenemos ninguna empresa ni podemos gastarnos dinero en publicidad ni nada de eso, pues así con las redes sociales y el boca a boca, ¿no? Pues hemos conseguido llegar ahí. Para nosotros es una gran satisfacción. Me gustaría que pudiera ser a más gente, pero en ello estamos, ¿no? Que llegue a la gente que le tenga que llegar y pues también gracias a la labor de personas pues como tú, ¿no? Que también nos da entrada en sus foros, pues también podemos hacer esta labor de difusión. Sin embargo, el hecho de hacer una primera película fue un proyecto ambicioso que probablemente haya traído la curiosidad e incluso el interés de muchas personas, algunas humildes, otras con una economía quizá más eh, desarrollada y que pudiera hacer que estuvieran interesados algunos de ellos en apoyar un proyecto quizá más ambicioso si cabe que ya el anterior. Ojalá, ojalá ocurra eso en algún momento, ¿no? De momento ya te digo yo que eso no ha pasado, tampoco es una cosa que nosotros estemos buscando, porque por una parte sería bueno en el sentido de tener más recursos y poder hacerlo mejor, por otra creo que nos limitaría la libertad, porque lamentablemente los que en este mundo suelen tener todo eso
suelen estar del lado del egoísmo, no todos, quiero decir que no podemos generalizar, ¿no? Pero de momento no ha ocurrido, ¿no? Y tal vez pase en el futuro, ¿no? Y se puedan hacer con más medios. La idea nosotros de hacerlo así poco a poco, primero porque pensábamos que con los medios que teníamos no podíamos abarcar más, ¿no? Y un poco lanzando esa, de cierta manera, con la esperanza de que a través de la primera película hubiera más gente que conociera lo que queremos hacer y pues tuviéramos ese apoyo. Quién sabe, el tiempo lo dirá. Puede ser que Hombre, ocurra, ¿no? yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, son ya miles o cientos de miles o incluso millones de personas las que conocen a Vicent Guillén y sabiendo en qué anda metido, ¿por qué no aportar una pequeña cantidad accesible a cualquiera que le pudiera dar a Vicent Guillén la libertad y la posibilidad de hacer un trabajo incluso más ambicioso y que su voz, el discurso de Vicent, ya valorado de por sí, pues llegue incluso más lejos. No creo que sea difícil ni que no vaya a ocurrir a poco que se vayan dando los pasos, que la propia vida va marcando, ¿verdad? Porque no hay que hacer otra cosa que lo que la vida nos da la oportunidad también de hacer, ¿no? También quiero comentar que, claro, nosotros no tenemos intención de pedir donativos ni nada para hacer la película, ¿eh? Es decir, que nosotros no, el apoyo de la gente creo que lo tenemos, pero no les vamos a pedir dinero. Muy bien. Creo que esto, un poco la filosofía es que hubiera alguien, digamos, dentro del mundo audiovisual que tuviera ya esos recursos y quisiera, digamos, participar con los recursos que ya tiene, sabiendo un poco la línea que nosotros llevamos, ¿no? Y respetándola. Y respetándola, claro, porque claro, si nosotros lo que no queremos es que esto se viva como vamos a hacer caja aprovechando esta idea, ¿no? A ver, yo puedo entender que si alguien, una productora se quiere meter, pues puedan tener la intención de que se vea en cines, incluso pues eso, que se puedan pensar en esa parte, ¿no? Pero también tienen que respetar la parte que nosotros estamos haciendo. Nosotros la película la hemos hecho con muy pocos recursos, la hemos puesto en YouTube para que la gente la pueda ver sin que tenga que pagar. Entonces, habría que ver si algún día surge esa posibilidad cómo hacerlo, pero para nosotros es importante esa filosofía, ¿no? El de que no se viva esto como un tema comercial, porque como ya he dicho antes, yo no vivo la espiritualidad desde ese punto de vista. Muy bien, pues sea como fuere, habrá nuevos pasos. Vicent Guillén, que es un caminante, seguirá hacia su destino, hacia su sueño de divulgar la verdad que él siente y la verdad que grita desde su corazón. Y yo solo te puedo dar las gracias y la enhorabuena de que trates de vivir la vida desde esta coherencia. Yo te agradezco, ¿no?, que me hayas dado esta oportunidad de compartir con toda la gente todo lo que hemos hablado y aprovechar también pues para darle las gracias a toda la gente que ha participado en la película, actores, gente que nos ha apoyado en el tema de la confección de los trajes, o sea, todo, porque ellos no han cobrado nada y lo han hecho de corazón, ¿no? Y sin su labor hubiera sido imposible el hacer la película. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ellos y solo animaros a que sigáis trabajando en pos de esa verdad y ese instinto crítico, ¿no?, que sugerías en algún momento de la entrevista, que tengamos para distinguir lo cierto de lo que no lo es tanto. Un fuerte abrazo, Vicent, y muchísimas gracias por este rato delicioso que nos has regalado. Un fuerte abrazo para ti también y simplemente ya para acabar, recordar a la gente que quiera ver la película, ya que hemos hablado un poquito de ella, que la manera más sencilla es entrar en YouTube, poner como palabras clave de búsqueda al profeta del desierto y eso les llevará directamente a entrar en el enlace de la película y verla tranquilamente. Pues invitamos a que lo hagan y a que saquen sus propias conclusiones. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Otro para ti. Un abrazo a todos.
Juan el Bautista. Nacido a finales del siglo I a.C. en Judea, es considerado profeta y precursor de Jesús de Nazaret. Venido desde el desierto, recorriendo la costa del Mar Muerto y remontando la ribera del Jordán, Juan visitó muchos lugares de Judea, donde invitaba a las gentes a cultivar la virtud y practicar la justicia, bautizando a muchos de los que se acercaron para escucharle, como símbolo de su purificación. Murió decapitado por orden del rey Herodes Antipas, que temía que Juan persuadiera al pueblo para iniciar una revuelta. Algunos historiadores sostienen que Jesús y Juan, que eran primos, fueron preparados para su misión por los esenios, una fraternidad secreta fundada en tiempos de Moisés. Los esenios vivían discretamente, ocultos en las cuevas de los montes de Palestina, como guardianes de conocimientos ancestrales que el egoísmo del ser humano se esforzaba por destruir. Algunos creen que la misión de Jesús y de Juan tenía como objetivo revelar la verdad sobre la naturaleza, el origen y destino del ser humano, y sobre el sentido de su existencia. Aunque existen muchos escritos acerca de la vida pública de Jesús, poco se sabe de lo que dijo e hizo Juan. Según los evangelios, Juan se definió a sí mismo como la voz que clama en el desierto.